Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Mata y en esta ocasión hemos preparado el tema de fuentes conmutadas de televisión y de videograbadoras. Hemos elegido este tema debido a los cambios tecnológicos que se han implementado en esta sección, lo cual obliga a cada uno de los cuales nos dedicamos al servicio a prepararnos y actualizarnos con el fin de tener reparaciones exitosas. Nuestro estudio lo apoyaremos en la videograbadora de marca Sony, modelo SLB-X60 y SLB-X65, y en el televisor de la misma marca, modelo KB1430R y KB2150R. Sobre estos equipos realizaremos las comprobaciones necesarias, insistiendo en que nuestro principal objetivo es el de transmitir los conocimientos necesarios para poder corregir cualquier anomalía que se presentara en esta sección. Es importante tomar en cuenta que los conocimientos adquiridos en este videocassette podrán ser aplicados también en equipos de otras marcas, debido a que esta sección ha sido ya modificada en la mayoría de equipos. Pues bien, amigos, iniciemos nuestro estudio presentando un diagrama a bloques del tema en cuestión. La fuente de alimentación de una videograbadora o de un televisor queda formada por un circuito de rectificación, una red de filtro y un sistema de regulación, el que se encarga de estabilizar el voltaje de salida. Y precisamente en el sistema de regulación es en donde han existido cambios en las fuentes de alimentación, ya que existen los sistemas que nosotros vemos en la pantalla. El sistema de regulación en serie queda básicamente integrado tal y como lo vemos en el diagrama, en donde sobresale la actuación de un transistor, el que se denomina regulador, sobre el cual fluye la corriente rectificada de C1 a C2, recordando que el modo de regulación se consigue modulando la producción del transistor, de tal manera que cuando haya aumentado el voltaje de salida, el transistor deberá de conducir menos y viceversa. En el caso del sistema de regulación en paralelo, el montaje queda algo similar al anterior, pero con la diferencia de que la corriente de carga de C2 se divide a través del transistor regulador, consiguiéndose la estabilización de voltaje mediante la modulación de conducción del mismo, de tal forma que al aumentar la tensión de salida, el regulador conducirá más, correspondiéndole menor carga C2, lo cual disminuye el voltaje de salida, traducido en corrección o estabilización de voltaje. Pero si el voltaje de salida disminuyera, la teoría de operación sería inversa. La fuente conmutada opera de manera similar a un sistema serie paralelo, debido a que la conmutación se establece para controlar el tiempo de carga del capacitor de salida, lo que será determinado a su vez por el circuito disparador. Este último quedará integrado por un circuito oscilador cuya frecuencia se modificará de acuerdo a las muestras del voltaje de salida. Como ejemplo, imaginemos que el voltaje de salida disminuyó, lo que provocará un incremento de la frecuencia del oscilador, disparando más rápidamente al circuito conmutador, cargando constantemente al capacitor de salida hasta lograr la corrección de tensión. Si el voltaje hubiese aumentado, la frecuencia del oscilador tendría que disminuir hasta lograr la corrección. Cada uno de los tres sistemas de regulación mencionados ofrecen diferentes características, siendo las más ventajosas las del sistema conmutado, debido a que son fuentes de costo relativamente bajo, peso ligero, ofrecen excelente estabilización del voltaje de salida, generan poco calor, tamaño reducido, además de ser capaces de operar con grandes variaciones del voltaje de corriente alterna. Todos estos puntos nos obligan a nosotros los técnicos a realizar el estudio de este tema, porque su estructura no es tan simple, lo cual constataremos enseguida. Regularmente, la unidad de la fuente de alimentación se encuentra en un subchasis, el que hay que retirar siguiendo los pasos que veremos enseguida. Primeramente, quitaremos los tornillos de fijación del chasis, que en el caso de nuestro equipo de apoyo son 3 tornillos. Hemos retirado el primero.
continuamos con el segundo tornillo de fijación ubicado del lado izquierdo del chasis y concluiremos nuestra actividad con el tercer tornillo Enseguida zafaremos el conector o conectores de distribución de voltajes generados, para que por último podamos extraer la unidad del chasis principal. Regularmente las fuentes conmutadas de las videograbadoras cuentan con blindajes, los cuales hay que retirar para tener acceso a cada uno de los dispositivos que le integran. En este ángulo nosotros podemos integrar la complejidad de la fuente, la cual, como se mencionó anteriormente, no es tan sencilla. Esta área corresponde a la distribución de los voltajes de salida. Sobre este diagrama podremos nosotros observar la estructura básica de la fuente que anteriormente desmontamos, la cual cuenta con un sistema de rectificación, un circuito oscilador, un transformador que genera los diferentes niveles de voltaje, siendo parte del circuito oscilador, y sistemas de rectificación secundarios. Algunos de los voltajes del sistema de rectificación secundarios serán regulados y serán distribuidos a las diferentes secciones que integran el equipo. Quiere decir que una fuente conmutada cuenta con una sección primaria y una sección secundaria. En la sección primaria se ubica regularmente el circuito oscilador, y en la sección secundaria regularmente existen diferentes circuitos rectificadores y un sistema de detección, el cual servirá de retroalimentación para controlar o gobernar la frecuencia del circuito oscilador y de esta manera conseguir la estabilización de voltaje. Tratemos de identificar cada una de estas secciones en el chasis. Estos componentes que observamos corresponden a la sección primaria, en donde se sobresale la actuación de un capacitor electrolítico que forma parte del sistema de rectificación. Vemos un transformador, el cual junto con el componente del lado izquierdo integran la sección del oscilador, y a partir de esta zona inicia la sección secundaria de nuestra fuente conmutada. Este conector será el encargado de proporcionarnos los diferentes voltajes de salida. Iniciamos nuestro estudio con el circuito de entrada de corriente alterna. Este circuito queda compuesto por los elementos que vemos: un elemento de protección o fusible y un par de reactores, los cuales estamos señalando en este momento en el chasis y en el lado izquierdo en el diagrama. Estos reactores tienen como finalidad impedir el paso de señales de RF, recordando que tenemos más adelante un circuito oscilador como sistema de regulación, el cual ha de trabajar a una frecuencia sobre 200 kHz, lo que podría interferir a receptores vecinos. Nuestro circuito de entrada concluye con un sistema de rectificación integrado en un circuito y un capacitor electrolítico como parte de la red de filtro. Una vez conseguida la rectificación del voltaje, en los extremos del capacitor que estamos señalando aparecerán alrededor de 170 voltios de corriente directa, los cuales serán utilizados para que este capacitor se encargue de polarizar a cada uno de los elementos que veremos a continuación, que forman parte del circuito oscilador, como son un transformador con su bobina primaria y su bobina secundaria, y algunos elementos pasivos que vemos alrededor del circuito, el cual simplificaremos para poder llevar a cabo su estudio. El circuito oscilador en cuestión básicamente queda integrado tal y como lo vemos en este momento, el cual, al ser energizado, permitirá que fluya una corriente de inicio a través del transistor TR1 sobre la bobina primaria del transformador, cerrando su circuito en el polo positivo de la fuente de alimentación. Esta corriente va a causar una inducción sobre la bobina secundaria,
la cual a su vez creará una corriente del primer diodo en el TR1. Esta corriente provocará una mayor conducción del transistor pasando por los traficantes que vemos en la gráfica conforme va existiendo una mayor inducción. Esto se llevará a cabo hasta que el transistor alcance su punto de saturación. Cuando alcanza su punto de saturación, en ese momento desaparecerá la inducción y el capacitor que se ubicaba en base iniciará su proceso de descarga, puesto que anteriormente quedó cargado. Este proceso de descarga de C1 hará que el transistor TR1 caiga en un periodo de bloqueo. Al finalizar la carga, se repetirá el ciclo tal y como lo estamos viendo. Este transistor, que permite periodos de bloqueo y de conducción, se ubica en el chasis dentro de este circuito, cuya matrícula es STRD1406, el cual contiene internamente una serie de elementos tal y como lo estamos viendo, en donde destaca la actuación de 3 transistores, un diodo Zener y elementos resistivos, conjuntando un circuito integrado de 6 terminales, el que quedaría alambrado tal y como lo vemos: TR1, TR2, TR3, el diodo Zener, y vemos también algunos de los elementos pasivos. Su teoría de operación queda basado en el circuito que analizamos anteriormente. O sea, este capacitor, que es C104, impulsará una corriente a través de TR1 y la bobina primaria del transformador. La bobina primaria, de acuerdo a lo que mencionábamos, causará inducción sobre la bobina secundaria. Una vez que ha sido inducida la bobina secundaria, esta a su vez impulsará una corriente, la cual cargará un capacitor, el que se ubicará en la base de TR1. Esto se llevará a cabo hasta que el transistor alcance su punto de saturación. En ese momento se suspenderá la inducción y los capacitores que habían cargado descargarán, provocando el bloqueo de TR1. Una vez que se concluye con esta fase, el transistor volverá a conducir y se repetirá el ciclo al ritmo de unas 200.000 veces por segundo en nuestro caso. Revisemos nuestro diagrama y primeramente identificamos a IC101, el cual está desempeñando una parte vital del circuito oscilador, ya que vemos que integra a TR1, TR2, TR3 y al diodo Zener. Desde este otro ángulo, nosotros observamos a este mismo circuito IC101 asociado a elementos pasivos, los cuales servirán para proporcionar parte del voltaje de rectificación, el cual se obtiene en los extremos del capacitor. Por este otro lado vemos la bobina primaria del mismo circuito oscilador, y estas otras líneas servirán de polarización a cada una de las terminales del circuito IC101. La bobina primaria causará inducción sobre la bobina secundaria, y esta bobina secundaria, en sus diferentes devanados, nos proporcionará diferentes niveles de voltaje de corriente alterna, los cuales habrá que rectificar y filtrar de manera independiente. Estos voltajes de diferentes niveles se estabilizarán o regularán a través de diferentes sistemas, como son diodos Zener, además de que se filtrarán a través de redes de filtro tipo PI, y una vez que se han regulado o estabilizado, se aplicarán a las secciones que los requieran. Tal será el caso de las líneas que estamos señalando en este momento. Mas, sin embargo, algunos otros voltajes obtenidos a través de las otras líneas de la bobina secundaria del transformador serán llevados hacia un sistema de regulación, el cual se le denomina del tipo switchado. Este sistema está compuesto por el circuito integrado que estamos viendo. Este circuito es capaz de proporcionarnos diferentes niveles de voltaje, pero siempre y cuando sea switchado a través del sistema que vamos a mencionar. Los voltajes conmutados también se consideran voltajes de salida, los cuales habilitan algunas de las secciones, en este caso de nuestra videograbadora. La orden de switcheo
es la que comúnmente conocemos como de encendido, la cual proviene del microprocesador y a través de este par de transistores se hace llegar a IC202, el que a su vez, al recibir esta orden, proporcionará los diferentes niveles de voltaje anteriormente mencionados. En resumen, podemos decir que una fuente conmutada es capaz de proporcionarnos voltajes switchados y no switchados, pero también nos puede proporcionar voltajes de fase negativa como es el que obtenemos en estas terminales. Estos voltajes se obtendrán también a través de uno de los devanados de la bobina secundaria del transformador. También la fuente será capaz de proporcionar voltajes un tanto en cuanto más elevados, como será el caso para el display, con su sistema de rectificación independiente y su sistema de protección también de igual forma. Pues bien, con esto concluimos nuestro comentario teórico, lo cual nos permitirá realizar comprobaciones en el chasis con bases fundamentadas, tomando de referencia la secuencia siguiente, imaginando que la fuente no entrega voltaje alguno. Primeramente se comprobará la presencia del voltaje de línea, o sea de corriente alterna. Continuaremos con el voltaje de V+, enseguida se tendrá que verificar la oscilación y por último la presencia de voltajes secundarios. El voltaje de corriente alterna se verificará en los extremos del puente rectificador, debiendo de existir el voltaje de línea siempre y cuando no haya daño de alguno de los componentes de entrada. El voltaje de V+ lo comprobaremos en los extremos de este capacitor electrolítico, cuidando la polaridad correcta, debiendo de existir un voltaje de un valor como el que estamos viendo en este momento. Este par de mediciones las realizamos con la fuente de alimentación fuera del chasis, con el multímetro en posición de medidor de corriente directa, y en esta ocasión estamos empleando un multímetro de marca Otto del modelo que se ve del lado derecho. Este mismo instrumento nos permitirá verificar los voltajes de salida. Pero previamente habrá la necesidad de comprobar la oscilación aplicando las puntas de un osciloscopio en este punto que nosotros estamos indicando. La señal que aparece en el osciloscopio será la que se obtiene entre la terminal 3 de IC101 y chasis. Esta medición la estamos llevando a cabo utilizando un osciloscopio de marca Goldstar en combinación de un frecuencímetro de la misma marca. La punta del osciloscopio se encuentra atenuada por 10 y la perilla de voltaje está en división por 5, lo cual nos indicará en la pantalla del mismo equipo que cada división tendrá un valor de 50 voltios. De acuerdo a esto, entonces podemos determinar que la magnitud de señal será aproximadamente de 340 voltios. Esto será siempre y cuando la fuente de alimentación se encuentre operando correctamente, puesto que de lo contrario, la forma de onda sufrirá distorsión tal y como vemos en su frecuencia y en ocasiones en su configuración. Estas variaciones mostrarían que nuestra fuente de alimentación se encuentra con problemas. Las distorsiones serían provocadas probablemente por capacitores electrónicos dañados del circuito oscilador, los cuales son los causantes de que cambie la configuración e incluso que se modifique la frecuencia de operación. La última comprobación será la existencia de voltajes secundarios, los que existirán siempre y cuando haya oscilación en el circuito primario. Cada uno de estos diferentes voltajes se tendrán que comprobar de manera individual, considerando cierta tolerancia como la que vemos en la pantalla. Es importante tomar en cuenta que en la sección secundaria habrá voltajes permanentes y voltajes switchados. Los voltajes switchados serán aquellos los cuales proporciona el circuito regulador adyacente, el que vemos del lado izquierdo en el diagrama,
el que proporcionará a los mismos siempre y cuando a través del microprocesador sea activado por la terminal que está marcada como Power On. En esta terminal nosotros encontraremos 0 voltios en el modo de espera y 5 voltios cuando esté en el modo de encendido. Una verificación correcta de los voltajes secundarios será comprobando todos y cada uno de las tensiones que proporciona el conector de salida, puesto que habrá ocasiones en las cuales alguno de ellos faltara y provocara alguna falla en nuestro equipo. Veamos ahora las fallas más comunes que se presentan en esta fuente. Una de ellas es el daño constante de este par de diodos Zener, los cuales proporcionan 18 voltios de corriente directa. Este par de dispositivos se dañarán constantemente cuando nosotros tengamos un problema en el circuito oscilador. Y el problema estriba en que los capacitores que determinan la constante de tiempo, por efectos de calor, se han secado. Esto modifica la frecuencia del circuito y por ende hace que los circuitos estabilizadores de 18 voltios, que son un par de diodos, los cuales hemos señalado anteriormente, se dañan constantemente. Nuestro problema quedaría solucionado al reemplazar el par de diodos y los capacitores electrolíticos anteriormente señalados. Otra falla común es la carencia de todos los voltajes en este conector, que es el conector de salida, lo cual será provocado cuando el oscilador deje de funcionar, siendo una de las causas el mismo circuito integrado y segundo dañado, o en ocasiones algunos dispositivos asociados, como son el par de diodos ubicados en esta zona y capacitores que se encuentran en la bobina primaria del circuito oscilador, los cuales se llegan a poner en corto, sin que se nos escape en ocasiones un transformador dañado. En la sección secundaria existen fusibles en algunas líneas de salida, los cuales se dañarán cuando probablemente exista un corto en las secciones adyacentes a la fuente de alimentación. Esta serie de fusibles se reemplazarán después de asegurarnos que no haya corto alguno. Con esto concluimos el estudio de las fuentes conmutadas de las videograbadoras de marca Sony SLBX60 y SLBX65 e iniciamos el análisis del mismo tema pero en los circuitos de televisión. Como mencionamos al inicio, nuestro estudio de las fuentes conmutadas de televisión lo llevaremos a cabo apoyándonos en los televisores de marca Sony, modelos KB2150R y KB1430, cuyo chasis es utilizado también en otros modelos. La fuente de alimentación de un televisor actual está compuesta por un sistema de rectificación, la sección de voltajes de stand-by o voltajes de espera, un circuito generador de voltajes secundarios con su respectivo circuito regulador, además de una sección de protección. De igual manera que en el caso de las videograbadoras, la fuente de alimentación de un televisor, al ser conmutada, ofrece las características ventajosas que estamos viendo en la pantalla. Mas, sin embargo, la complejidad de igual manera no es tan sencilla, puesto que toda esta placa corresponde a la fuente de alimentación, en donde encontramos en esta área lo correspondiente al circuito de entrada y al sistema de rectificación. Por este otro lado, se ubica la etapa generadora de voltajes, la cual está constituida también por un circuito oscilador, además de elementos pasivos que son los que estamos señalando en este momento. Al consultar el diagrama, identificamos las siguientes secciones.
el sistema de rectificación, el cual funcionará al recibir el voltaje de entrada de corriente alterna. Esto provocará que el capacitor de salida del sistema de rectificación se cargue y con este voltaje de carga se polarice a cada uno de los elementos que forman a este circuito, integrado por este transformador y el par de transistores que vemos del lado derecho, lo cual da origen al circuito oscilador. Este circuito, al operar, causará inducción sobre la bobina secundaria de este otro transformador, el que a través de sus diferentes devanados nos generará los voltajes secundarios, los cuales habrá que rectificar y filtrar de manera independiente. Uno de estos voltajes secundarios se tomará de referencia para hacer funcionar al sistema de regulación o de estabilización. Veamos pues a cada sección de una manera más detallada. No sin antes considerar las características muy particulares de esta fuente de alimentación. La fuente de alimentación de nuestro televisor inicia en el circuito de entrada, el cual proporciona voltaje de corriente alterna aplicado en los extremos del puente rectificador. Este puente rectificador, por medio de conducción y no conducción, proporcionará cargas al capacitor electrolítico ubicado del lado derecho. Ese capacitor, producto de sus cargas, nos proporcionará el voltaje de V+, el que servirá para alimentar a las secciones adyacentes. Todos estos elementos se ubican en este lado del chasis. Esto forma parte del circuito de entrada, con sus reactores de radiofrecuencia para evitar la interferencia a receptores vecinos, su sistema de rectificación y el filtro, el cual proporciona el voltaje de V+, el que nos servirá para alimentar a esta otra sección, la cual corresponde al circuito oscilador, en donde vemos un par de transistores identificados anteriormente en el diagrama y un par de transformadores, uno de ellos correspondiente al circuito oscilador y este otro utilizado para la generación de los voltajes secundarios. Estudiemos de manera independiente el modo de operación del circuito oscilador formado por Q601 y Q602 polarizados por el capacitor que forma parte del sistema de rectificación. Este capacitor se encargará de provocar la conducción de uno de los dos transistores, el que en esta ocasión sería Q601. Q601 al conducir causará inducción sobre la bobina secundaria que estamos viendo. La bobina secundaria a su vez creará un impulso de la corriente del primer diodo del mismo Q601. Esto se llevará a cabo hasta que el transistor alcance su punto de saturación. Cuando el transistor alcanza su punto de saturación, desaparecerá la inducción de primario a secundario y el mismo Q601 caerá en periodo de bloqueo, permitiendo ahora la conducción de Q602, el que ahora inducirá sobre su bobina secundaria, repitiéndose el ciclo como anteriormente vimos en Q601. De esta manera nosotros podemos ver que Q601 y Q602 se comportan de una manera alternada, cuando uno conduce el otro no. Los periodos de conducción y de bloqueo serán determinados por la constante de tiempo ubicada en cada una de las bases de estos mismos. Una vez que han entrado estos a oscilar, causarán inducción en la bobina secundaria de T604, pero parte de esa oscilación que están generando el par de transistores será desviada a través de los elementos hasta hacerse llegar a T605. T605, al ser inducido, proporcionará un pequeño voltaje de corriente alterna, el que será rectificado, filtrado y estabilizado para proporcionar el voltaje de standby necesario para alimentar al microcontrolador. La misma oscilación se hace llegar a la bobina primaria de T604, el cual será inducido en sus diferentes devanados. Cada uno de ellos contará con una cantidad variable de vueltas, lo que nos proporcionará diferentes valores de voltaje.
los voltajes serán rectificados y proporcionados en calidad de corriente directa. Estos voltajes que nosotros estamos viendo en la pantalla son generados por toda esta serie de elementos en donde se pueden observar la presencia de rectificadores, el transformador generador de voltaje del lado derecho y capacitores electrolíticos, los cuales colaborarán para la generación de los voltajes secundarios. La estabilización de voltaje se obtiene al modificar la inducción sobre las bobinas secundarias del transformador generador de voltajes, al cual se le hace llegar a través de estos componentes una inducción en contrafase. En el diagrama podremos observar el devanado que sirve para la regulación del voltaje de salida, el cual cambiará su inducción dependiendo si el voltaje ha aumentado o disminuido. En el caso de un incremento de voltaje, la inducción aumentará y viceversa, recordando que esto lo hace en contrafase. En lo que se refiere al sistema de encendido, este se logra mediante el switcheo de un relevador, pero a este sistema se le ha agregado el circuito Q610, el cual realiza el trabajo de protección de incrementos contra alto voltaje. Quiere decir que si aumenta el voltaje de 135 voltios, Q610 también sería capaz de interrumpir la energización del relevador. Es de imaginarse que entonces habrá un circuito el cual esté detectando la generación de los 135 voltios y esté sensando también el voltaje que nos genera el flyback. En el momento en el cual hubiera un incremento de estos, lo cual provocaría una generación excesiva de rayos X, el circuito determinaría que habría que apagar el aparato, lo cual se consigue a través del circuito switch, desenergizando el relevador. Pasemos ahora a realizar las comprobaciones básicas que se deben de hacer en este tipo de fuente. Primeramente se recomienda que se verifique la presencia de 115 voltios de corriente alterna en los extremos del puente rectificador. Esto es partiendo del supuesto caso que la fuente no entrega voltaje alguno, o sea que está muerta, lo cual se menciona en el árbol técnico. De existir lo anterior, eso indicará que todos los elementos de entrada de línea se encuentran en buenas condiciones, y el siguiente paso sería la comprobación de la presencia del voltaje de corriente directa, el cual será medido en los extremos del capacitor que estamos señalando, debiendo de existir el voltaje el cual nosotros vemos en la pantalla. Al comprobar que sí existe el voltaje de corriente directa, nuestra obligación ahora sería verificar si se está polarizando correctamente la sección osciladora. Para hacer las mediciones de las polarizaciones, es importante considerar que los voltajes deberán de ser medidos con respecto al emisor de cada uno de los transistores. En nuestro caso estamos comprobando el voltaje que existe entre emisor y colector. Un método que revela la operación del circuito oscilador es la existencia de los voltajes secundarios, los que pueden ser medidos sin carga alguna, considerando que habrá desviaciones muy ligeras. Podría darse el caso que faltara alguno de los mismos, pero esto no sería provocado por la falta de oscilación, sino por la posibilidad de algún componente dañado correspondiente a la línea. Antes de reemplazar el dispositivo dañado, les recomiendo que se compruebe que no haya algún corto relacionado a la línea detectada. En ocasiones, algunos compañeros se nos han acercado preguntándonos qué tipo de equipo les recomendamos. Y un osciloscopio el cual yo les recomiendo sería el que estamos viendo en la pantalla, el cual es de marca Goldstar, modelo OS9100P de 100 MHz. Este equipo no es muy caro y sí nos brinda características sumamente ventajosas. Cuenta con 2 canales, además de todos los controles necesarios para la sincronización y tiempo de las señales que podríamos extraer. Pero además de un buen equipo, debemos de tener los conocimientos suficientes. Y nuestras bases las podemos hacer más sólidas en la combinación de estos libros que estamos viendo en la pantalla.
los cuales también son editados por el Centro Japonés de Información Electrónica. En este caso estamos hablando de un libro de fuentes de alimentación reguladas y conmutadas de televisión a color, el cual será el complemento del videocassette que estamos nosotros viendo. Este libro cuenta con temas como son los principios de operación, localización de fallas y algunos circuitos de la fuente. Y para el caso de las videograbadoras, hay este otro texto, el cual tiene el título de Fuentes de alimentación reguladas y conmutadas en videograbadoras. Este tiene una guía de fallas, además de un análisis de circuitos de videograbadoras de marca Panasonic y marca Sony. Esta serie de textos son escritos por el ingeniero Leopoldo Parra, con la colaboración del licenciado Felipe Orozco, el cual es director de la revista Radiográfica. Esta serie se complementa con este otro libro, el cual ahora tiene el nombre de Funcionamiento y Guía para la Reparación de Televisores a Color. Este toca temas tales como la estructura y funcionamiento de un televisor moderno, el uso de manuales de servicio y además de procedimientos para la detección de fallas en las diferentes secciones de nuestro televisor, como son las etapas de sincronía, las etapas de audio y el cinescopio. El último libro que complementa toda esta serie es el Funcionamiento y Guía para la Reparación de las Videograbadoras de formato VHS. Pues bien, amigos, por mi parte es todo y espero que cada una de las pruebas y comentarios realizados en este videocassette les sean de utilidad. Muchas gracias y hasta la vista.